Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Señoras y señores, bienvenidos a Charlamos en la Super Tarde. El lugar donde las conversaciones toman vida y los temas más interesantes cobran protagonismo. Charlamos en la Super Tarde. Ahora ponte cómodo y prepárate para explorar juntos las historias y opiniones que dan forma a nuestro mundo. A partir de este minuto, Charlamos en la Super Tarde. comencemos a charlar. Las 5 de la tarde, este espacio comenzó. Junto a Henry Navarro y sus invitados, charlamos. Charlamos en la super tarde de Oriental. Bienvenido, padre Pablo Coimbra. Bueno, Henry, gracias por la invitación. Y bueno, yo considero esto mi casa, ¿no? Sí. Así que bueno, estoy muy cómodo. ¿Estás cómodo en tu casa? Sí, tal cual. Pero ya te mudaste de casa. Bueno, me mudé de habitación, digamos, y de entorno y de actividad. Pero uno siempre deja algo en su corazón para lo que ha formado parte como esta radio tan importante en mi vida de sacerdote también. Claro. Así que fue un tiempo desafiante, lindo a la vez, de mucho aprendizaje y de también experimentar la presencia y la providencia de Dios. Así lo viví todo este periodo aquí en la radio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo no? ¿Sos salteño? Nací en Salto. De la ciudad de Salto. En la ciudad de Salto. ¿De qué barrio de Salto? Bueno, mi familia se mudó varias veces, pero originalmente y durante mucho tiempo en el centro de la ciudad, en la calle Brasil. La paralela a la principal, digamos. La paralela a la vuelta del Teatro Larrañaga. Ajá. Brasil 621. Ahí viví mucho tiempo. O sea que un salteño del centro. Salteño del centro. Son medios agrandaditos los salteños, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que y más si te hizo un artiguense, un sanducero. No los quieren nada. Lo que pasa es que Salto es el jardín sublime que perfuma el litoral. Muy buena esa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Aromas a naranjo. Pablo Coimbra, naciste en Salto entonces. Exacto. Viviste muchos años allá, viviste toda tu infancia, adolescencia y después te viniste a Montevideo, ¿no? Sí, hasta los 17 años viví en Salto. Y después, como muchos jóvenes, con la inquietud de seguir estudiando, necesariamente tuve que emigrar a Montevideo, como tantos, para seguir con mis estudios, ¿no? Universitarios. Sí. Te decidiste por una carrera de contador público. Contador público, sí. Sí. ¿Los números? ¿Era lo que te gustaba? ¿Los números? Bueno, no me desagradan, me siguen gustando. Sí. Pero después descubrí que no era mi mayor vocación. Claro. Pero te tiene que gustar para entrar ahí, ¿no? Qué feos que son los números. Lo que pasa es que hay cierto arte que pocos entienden de lo que significa cerrar un balance. Tiene su arte. Sí. También se disfruta, se encierra cierto placer también el hecho de poder cerrar las cuentas. Sí. Hay que ser contador para entender eso. Claro. ¿Cómo eras de estudiante universitario? Promedio. No era muy destacado. De hecho, la carrera no me resultó sencilla por el simple hecho que a los 6 meses de estar acá en Montevideo empecé a trabajar y no dejé de hacerlo hasta que me ordené sacerdote. Es muy bravo estudiar, venir del interior, Sí. estudiar y trabajar, Sí. porque te limita mucho el horario. Y bueno, muchas veces los que viven en Montevideo no son conscientes de lo que implica, ¿no? Primero el desarraigo, Es brutal. el exilio, ¿sí? Dejar tu familia, tu entorno, tu vida, tu ciudad, tus amigos, y venir aquí a una ciudad desconocida, grande, para los términos que es el Uruguay, es una ciudad grande, y empezar a vivir solo,
chiquilines, ¿no? 17, 18 años. Y tener, bueno, obviamente que, ¿no? Que procurarte el alimento, lavarte la ropa, estar con el peso contado, a ver si llegás a fin de mes o no. ¿Te llegaba la encomienda? Me llega la encomienda. ¿Con Claro qué? que sí. ¿Con milanesas? ¿Con qué venía pronto de allá? Porque siempre los padres mandaban alguna cosita Sí, pronta. sí, con todas esas cosas, sí. Y también alimentos para hacer, ¿no? Claro, obvio, sí. ¿Y de Salto venía algún contrabando, alguna cosita argentina o no? Y bueno, como hasta ahora, ¿no? Creo Sí, que eso sí. ha sido Eso sigue normal. normal. A mí me pasaba pero de la frontera brasilera. Ah, con más razón. Sí, claro. Ahí Con más llegaba razón. alguna cosita. Siempre es bueno igual. Sí. Y Creo bueno, que Citarrosa dice, ¿no? En uno de sus recitados habla de la encomienda que llegaba por la onda con olor a estofado. A mí me trae grandes recuerdos. Sí, Fue una sí, época sí. espectacular, Sí. la verdad. Bueno, así que eras un estudiante que iba, Sí. que iba haciendo lo posible por Sí. trabajar, estudiar y De hecho, mantenerte. vivía en una pensión de estudiantes, ¿no? Ah, mira. En la zona del Cordón. Y ahí vivíamos 21 muchachos, todos del interior. Y cada uno con su carrera, digamos así, de estudios. Sí. Y formamos en esa época una muy linda amistad. Muchos con ellos conservo la amistad hasta el día de hoy. Pero fue una época para mí preciosa. A pesar de las penurias, ¿no? De que muchas veces también ahí experimenté hasta el hambre. Y es así. Es decir, no tengo temor en decirlo, ni reparo, pero a veces no teníamos ni para comer un pan duro. Y hacíamos las famosas ollas entre todos. Y ahí encontré amigos realmente solidarios en el que mutuamente, ¿no? Cuando yo tenía algo, bueno, tengo una anécdota muy linda. A ver. Habíamos salido un fin de semana y yo me había gastado toda la plata que tenía y tenía que pagar la pensión. Estoy hablando de hace más de 30 años atrás. La pensión salía, si no recuerdo mal, 50 pesos, algo así. Sí, era normal. Claro. Y me quedaban 5 pesos en el bolsillo. Y entonces me acosté diciendo, ¿qué hago? Puse la radio y escuché que habían liberado, o algo así, no me acuerdo muy bien qué era, algo referente a la Tota Quinteros. Y ahí habían dado el número de presa de la Tota Quintero, que si mal no recuerdo era el 325. Fui y le jugué a la quiniela. 325 a la cabeza. Salió. Así que no solamente pagué la pensión, sino que pagué también un asado para todos los compañeros. Ah, bueno. Es excelente esta. Así mismo. No parece una anécdota de un Bueno, padre, ¿no? tengo algunas anécdotas así. Pero ahí eras un estudiante, después pasaste a ser un contador Sí. y trabajar en administración. Sí. Bueno, trabajé en empresas privadas, ¿no? Trabajé en un estudio contable, después trabajé en la empresa Kilowatt, que se dedica a la venta y alquiler de grupos electrógenos. Sí. Y después ingresé al Banco de Previsión Social por un concurso de oposición y méritos, que por gracia de Dios el llamado se hizo en enero, que no había nadie en Montevideo, y se me ocurrió ir a la facultad, creo que a ver el resultado de un examen, y en la cartelera veo el llamado. Mirá. Ahí mismo me inscribí. Y bueno, después de las pruebas correspondientes y demás, fui seleccionado y entré al Banco de Previsión Social, donde trabajé casi 18 años. Camisa, corbata, Sí, claro. saquito, Ah, todos bueno. los días, números. ¿Y Dios? Y Dios siempre presente. En mi vida siempre presente. Sí. O sea, nunca, que yo recuerdo al menos, en lo que se refiere a la fe, nunca perdí la fe, ni se me vio disminuida la fe en Dios. Otra cosa, porque aquí ya tengo que hablar de cierta vida de incoherencia, ¿no? Como la que creo que todos hemos tenido en nuestra juventud. Alejado, sí, de la práctica religiosa. Claro. Sí, no llevando una vida libertina, ni mucho menos. No, nada que ver. Una vida normal, de un joven normal. Claro. Pero sí alejado de la práctica religiosa, de no ir a misa, de no rezar, de no leer la palabra de Dios. Pero nunca perdí la fe. Eso sí lo tengo que decir como una gracia que recibí de Dios. Y con una inquietud desde siempre, sentido del llamado de Dios a ser sacerdote. Eso. Hasta mis peores momentos. Eso, vos decías cuando dijiste la palabra hoy, referente a ese puesto, dijiste la palabra llamado, ¿no? Sí. Y yo he escuchado infinidad de veces de curas, de personas cercanas
hablar de recibí el llamado. Y vos sabés que nunca entiendo a qué se refieren Ahí está. con el llamado. ¿Qué se te presenta a alguien? ¿Recibís un mensaje? ¿Sentís algo en el cuerpo? ¿Qué es un llamado? Claro, es un gran misterio, ¿no? Es un gran misterio, pero tal vez se siente, o sea, se comprende mejor si uno dice vocación. La traducción de vocación es llamado. Vocación, vocare, ¿sí? Es un llamado que en este caso hace Dios, que tiene que ver con el sentido de tu vida, ¿sí? Forma parte del aspecto del misterio en el que vivimos, ¿sí? Claramente no es un llamado telefónico, ni uno escucha voces, ni nada que se le parezca, pero sí tiene una intuición, ¿sí? Un deseo, un anhelo ardiente, una fuerza misteriosa que te atrae, ¿sí? Que te llama justamente. ¿Vos lo has hablado con otros curas y les pasaba lo mismo? Sí, claro que sí. Sí, esa es la vocación. Capaz que en tu caso te digo, bueno, tu vocación a ser esposo, tu vocación a ser padre, hay un misterio en eso. Hay un deseo, un anhelo en el que te sentís pleno, que sabés que estás hecho para eso, ¿sí? Forma parte, insisto, ¿no?, de un terreno en el que no hay que verlo como lo puede ver un científico. No se trata justamente de un lenguaje frío y duro como el de la ciencia, que describe, analiza, pesa las cosas. No forma parte de las matemáticas. Tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la experiencia vital, tiene que ver con la contemplación de la vida, con el ir a lo profundo, ¿sí? Y uno ahí experimenta que ha sido creado para algo o para alguien. Y bueno, es eso. Y eso te pasó. Y eso en me un pasó. momento. Eso me pasó. ¿Y qué querías ser? ¿Qué cura querías ser? ¿Qué tipo de persona querías ser después de ese llamado? Bueno, lo que pasa es que el llamado, si yo lo mido en el tiempo y en la historia, lo tuve cuando tenía 10 años de edad. Mirá. A partir de una situación insólita. ¿Qué es lo que pasa? Dios es sumamente creativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado no es siempre el mismo y de la misma manera para todos. Porque Dios tiene una forma especial de llamar a cada uno. Si lo contraponemos con el otro aspecto de la vida espiritual, ¿sí?, del maligno, vamos a decir, en ese ámbito, las cosas no son tan creativas. Lo podemos pensar, bueno, cuando uno peca, siempre más o menos realiza el mismo pecado. Siempre cae en las mismas tentaciones. Siempre sabe que es por el mismo lado por el que uno puede caer en hacer algo que no quiere, pero se siente tentado a hacerlo. En cambio, en el caso de Dios es sumamente creativo. Y en mi caso fue a partir de, entrando a la parroquia había una cartelera, y en esa cartelera habían puesto una imagen de Jesús, un dibujo claramente, y decía, sígueme. Y esa imagen impactó tanto en mi corazón, como una flecha que me atravesó, una conmoción interior y el deseo, el anhelo profundo de seguirlo. Y después tuve el ejemplo, desde muy pequeño, de sacerdotes a los que admiraba, escuchándolos también acerca de lo que ellos vivían y lo que era su vida como sacerdotes, y eso fue como moldeando en mí ese anhelo, que en un momento determinado de mi vida se enfrió, Claro. claramente. Por algo emprendí otro camino, terminé siendo contador público. Pero en el medio pasaron un sinnúmero de cosas que fueron reavivando ese fuego. Ya entrado en la juventud, después de los 25, cuando comencé de vuelta a la práctica religiosa. Y ahí como que aquel fuego inicial volvió a reavivarse. Nunca se apagó del todo. Para ser completamente sincero, en el fondo, en la intimidad de mi corazón, siempre mantuve ese anhelo despierto de ser sacerdote. Claro, tuve novias, tuve experiencias también y posibilidad de formar una familia, pero no me sentía realizado en eso, me daba cuenta que eso no era lo mío. Cuando cumplí más o menos así, 25 años, a partir de volver a la iglesia, a la práctica religiosa, volvió a nacer en mí ese anhelo, ese ardor, ese fuego que yo había ya experimentado con 10 años de edad.
pero por un sinnúmero de razones no respondía a ese llamado. Una de las razones, cobardía. Cobardía por muchas cuestiones. Primero por el que dirán. Por mis amigos. Imagínate que para mis amigos no estaba en el horizonte que a alguno de nosotros se le ocurriera ser sacerdote. Claro. Por otro lado, también, ¿no? Mi familia. ¿Qué expectativa tenía mi familia respecto de mí? Mi profesión, la vida que yo ya había encauzado y un poco ya había, digamos, conformado a esa altura, ¿no? Con mi carrera, con las cosas que iba ganando y adquiriendo. Entonces muchas razones me llevaban a aplazar esa respuesta. ¿Pero lo ibas procesando solo? Lo iba procesando solo. Es difícil hacerlo Sí. solo, ¿no? Sí, es difícil. Pero por mi personalidad, creo que era lo que Dios también había preparado. Entonces lo fui perfilando solo. Tal vez que algún amigo muy íntimo le pudo haber compartido lo que me pasaba, ¿no? Y todo esto durante 2 años, desde los 25 hasta los 27, que fue cuando decidí determinantemente responderle a Dios que sí, a este llamado que me hacía. Durante esos 2 años, para mí fue un verdadero calvario desde el punto de vista espiritual. Había noches enteras en que no conciliaba el sueño. Después identifiqué que era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí, que me daba la sensación de un vacío, de que yo tenía que responderle a Dios. Me sentía muchas veces entre la espada y la pared, pero esa cobardía de la que hablé me impedía dar ese sí determinante en el que yo sabía se encontraba allí mi felicidad, mi plenitud. Yo sabía con claridad que mi plenitud en la vida, mi felicidad, la iba a conquistar diciéndole que sí a Dios en este camino al sacerdocio. Y de eso estaba seguro. Pero no daba el paso. Y muchas cosas sucedieron en esos 2 años, hasta que pasó algo totalmente determinante, a partir del cual, de ese evento, le dije que sí a Dios y empecé una carrera que terminó con mi ordenación sacerdotal, con 38 años. ¿Qué fue? O sea que tenía desde los 27 hasta los 38. Sí. Y esto sucedió acá en la Ciudad Vieja. Yo trabajaba, como les dije recién, en el BPS, en el área de gestión de cobro. Los últimos 5 años gerencié un proyecto de mejora de gestión del banco, que fue bastante exitoso en su resultado. Pero bueno, lo cierto es que venía a trabajar en ómnibus, me bajé en la Plaza Independencia, y desde la Plaza Independencia hasta la sede del BPS en la Ciudad Vieja, en la TIR, frente a la Plaza Matriz, ese trayecto lo hacía caminando. En el momento que cruzo por la puerta de la Ciudadela, de una manera intempestiva, me nace en el corazón esa voz interior de ese llamado de Dios: Pablo, te quiero sacerdote. Y fue de tal impacto que casi que me paralicé, pero seguí caminando, pero con esa pregunta, con ese interrogante, que exigía de mi parte una respuesta. Entonces me puse a rezar, claro, interiormente, y a pedirle a Dios que me mandara una señal de que esa voz era la de Él, de que esa era su voluntad, de que Él de verdad me quería sacerdote. Pero yo necesitaba, claro, una persona racional, como me considero que soy, una persona que estaba dedicada al mundo de los números, los balances y las cosas concretas. Podía perfectamente dudar de esa voz que nacía adentro, ¿no? Por eso pedías una señal también. Claro, yo pedí una señal concreta. Claro. De alguna forma tenté a Dios, pidiéndole que me hiciera una señal concreta, concisa. Y si esa señal que me la mandaba, entonces prometí a Dios que nunca más iba a dudar. Terminé de decir esto y levanto la vista y me encuentro con que me enfoca una cámara de televisión. Y me aparece un micrófono, como este. Y alguien me pregunta, ¿usted sería sacerdote? Y me desarmé. ¿Está? No podría ser de otra manera, ¿no? ¿Y qué respondí? Que sí. ¿Pero solo contestaste esto o le contaste todo lo que venías procesando?
No te dio. Le dije Era que- demasiada información en poco tiempo. Usted sería sacerdote, y uno piensa, ¿no? En Montevideo, en el Uruguay, A nadie le preguntan que un eso. periodista te pare en la calle, donde caminan miles de personas, que me elijan a mí y me hagan la pregunta que Dios me estaba haciendo adentro, si eso no lo considero una señal clara, Sí, no sé qué más puedo pedirle a Dios. Entonces respondí que sí. Me hizo otras preguntas el periodista, pero que ya ni recuerdo. Y en ese momento seguí caminando, ya impactado, ¿no? Desarmado. Y en lugar de entrar a Atir, a la ciudad vieja, en la Plaza Matriz, Sí, me fui a la catedral. a la catedral así. Y en la catedral me fui a la capilla del Santísimo y me puse a rezar. Pero ¿estabas descompensado? No. ¿Estabas bien? No, estaba bien. Pero es como una señal bastante, Elocuente. mucho más que lo cuento. Sí. ¿no? Entonces Es ahí... es bastante loco, ¿no? Diría. Bueno, como las cosas de Dios, ¿no? Entonces ahí, rezando, me di cuenta de algo. Que en realidad la señal de Dios fue la pregunta. La pregunta que yo me hacía interiormente se me hizo audible, se me hizo física, que es lo que yo necesitaba. Lo hizo claro a través de aquella periodista. Pero era la misma pregunta. Y cualquier pregunta, por ser tal, exigía una respuesta. Y esa respuesta la tenía que dar yo. Y para peor de males o de bienes, la hice pública. Ni siquiera fue interior. La jugada de Dios fue maestra, magistral. Porque mis miedos, de los que ya hablé, se disiparon en ese momento. Porque cuando llegué a mi oficina, al mediodía, esa periodista y esa filmación que se hizo salió en la tele. Al instante me empezaron a llamar mis amigos, mi familia de Salto, que estaban viendo el programa y me habían visto responder que sí a la pregunta sobre ser sacerdote. De alguna forma, los más íntimos ya intuían algo, porque hay cosas que a uno le sale por los poros. Claro. Entonces podríamos decir, como se dice en criollo, maté 2 pájaros de un tiro. Le respondí a Dios y lo hice público en el mismo momento. ¿Eso te aflojó, te alivió, te dio cierta tranquilidad? Me dio paz, claro que Paz. sí, y certeza. Aquello que me pasaba, que me impedía hasta dormir muchas veces, aquella angustia que me producía la indecisión, se disipó. Y la consecuencia fue el consuelo, la paz de Dios. Y bueno, pero pasé 3 años de esa respuesta hasta que me decidí empezar a formarme como sacerdote. Porque después está toda la parte que mucha gente no lo sabe, que hay que estudiar mucho tiempo. Sí, claro. La facultad de teología es larga. No Sí, es sí. un cursito No. de Hoy, poco tiempo. ahora, en mi época no, pero ahora, por ejemplo, se reconoce como un título universitario Claro. el culminar los estudios teológicos. Está aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura como un título terciario. De hecho, son 6 años de estudio, digamos, de filosofía y teología. En el medio hay un año pastoral también, en el que se suspenden los estudios, pero se hace trabajo en las parroquias, prácticas, digamos. Y ahí te veías siendo cura, que es muy distinto ser cura, por ejemplo, en una radio, Ujú. en una catedral o en un barrio. Es muy diferente. Y en un barrio muy humilde, mucho más. ¿Dónde te veías siendo cura? Bueno, mi aspiración siempre fue ser un sacerdote como el que estoy siendo ahora. Ese era mi sueño. Pero uno tiene que estar dispuesto a lo que Dios proponga y a lo que la iglesia necesite. Y esa disponibilidad siempre que tiene que estar presente. La iglesia te llevó a pedirte, además por tu carrera, de que le des una mano en la parte de los números. Sí, exacto. Y lo hiciste por mucho tiempo. Sí, fui el ecónomo diocesano. Sería el ministro de Economía de la iglesia. Bueno, una cosa así, para que la gente entienda. Haciendo una comparación, sería eso. Por muchos años eso. Sí, 7 años. Prácticamente 7, 8 años. ¿Y eso te llenaba el corazón? ¿O lo hacías porque era lo que Bueno, te lo estaban pidiendo y no había más remedio? Bueno, obviamente no era lo que yo había soñado para mí, siendo sacerdote, pero sí debo de decir
que tal vez y sin tal vez, si puedo volver atrás, no dudaría en decir que sí, porque creo que si hago memoria de mi historia, creo que también tiene que ver Dios en el hecho de haberme conducido a esta carrera civil, digamos, para después volcarla a su servicio, ¿no? Al servicio de la iglesia. Así que bueno, yo no dudo que si es como creo que fue la voluntad de Dios, yo estoy dispuesto, sin duda que sí. Pero además viví experiencias y cosas de iglesia muy lindas, muy enriquecedoras. Experimenté como en ningún momento en mi vida la providencia de Dios, su presencia, ¿no? Porque me tocó también, ¿no?, enfrentar una situación complicada en esta época de la iglesia desde el punto de vista económico. Claro. Con un cambio de obispo, Cotuño terminó su periodo y asumía Daniel Sturla, y fue el que me convocó para que le diera una mano en los aspectos económicos. Y bueno, yo estaba en esa época de párroco en la parroquia San Pedro, hacía apenas 3 años que estaba allí. Y bueno, En el buceo, ¿no? sí, no sin dolor, sin renuncias, sino sí, con Cerquita de la Facultad de Comunicación. Sí, en la misma manzana. Viste que la comunicación te persigue, ¿no? Es verdad. Un micrófono te fue a... Es verdad. Después me formé en comunicación también. Hice una maestría en dirección de comunicaciones. A propósito de la tarea que me pedían también. Claro. ¿No? Aparte de ser ecónomo, se me encargó el Departamento de Comunicación Social de la Iglesia. Y fueron tareas que llevé en paralelo. Así a la par. ¿Y cómo surge lo de cambiar por completo tu tarea? Ser el cura que vos realmente estabas soñando ser. Ujú. El cura de un barrio. Y no de un barrio cualquiera, de un barrio de los más populares y conocidos por la gente por ser un barrio carenciado, con una falta de recursos brutales. Ujú. Tu iglesia está en el Borro, ¿no? El Borro, sí. Nuestra Señora de Guadalupe. En el corazón del barrio Borro. Las carencias ahí son enormes. Sí. ¿Cómo llegó? Vamos a empezar Sí. por cómo llegó, de qué forma llegaste vos a esa parroquia. Bueno, interesante también. Yo era ecónomo de la arquidiócesis, director del Departamento de Comunicación Social. Ya habían pasado 6 o 7 años en esta tarea y el cardenal me propone renovar por un periodo más, esto es decir, 3 años más en estos cargos. Y ahí hice un discernimiento en el que, entendía que mi tarea ya había culminado, que lo que quedaba de ahí en más era un mantener, ¿sí? Siempre creciendo, pero un mantener. Se había pasado bastante la tormenta con la que me encontré al inicio. Entonces le pedí al cardenal que me mandara una parroquia. Que yo, desde mi punto de vista, daba por concluida mi tarea, mi servicio en esa área, ¿no?, tan importante para la iglesia. ¿Y qué te dijo? Y bueno, el cardenal, no sé si le gustó tanto, él me parece que quería otra cosa, de hecho me lo manifestó, pero me entendió. Me entendió. El cardenal Daniel es muy empático, es muy cercano. Es un hombre que se preocupa de los sacerdotes y siempre está pensando en qué es lo mejor, ¿no? Porque claramente, ¿no?, un obispo es como un padre y así también lo vemos nosotros, ¿no? En la iglesia hay una relación que va más allá de una cuestión jerárquica. Y lo entendió, lo comprendió y se puso él inmediatamente a buscarme una posibilidad para darme una parroquia. Y de hecho lo primero que me propone es ir a la parroquia de La Guada, ahí cerquita del Palacio. Claro. Pero en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, la iglesia declara como prioridad pastoral para la arquidiócesis de Montevideo las zonas de periferia, en la que hay enclavadas 9 parroquias. En la arquidiócesis hay 83 parroquias, de las cuales 9 están en los barrios más complicados de Montevideo, en la frontera, digamos, ¿sí?, donde se viven las mayores penurias y ya sabemos, ¿no? Entonces, el obispo envía una carta a los sacerdotes de la diócesis
preguntando quiénes se ofrecen para realizar servicios pastorales en alguna de esas parroquias. No lo dudé un instante. Inmediatamente fui uno de los sacerdotes que le respondí ofreciéndome a ser enviado a una de esas parroquias. Pero lo cierto es que me manda a la Aguada. 1 año y medio después de estar en la Aguada, en plena pandemia además, me dediqué más bien a mantener el templo, a hacer trabajos de... Estaba muy mala estructura. De la Sí. iglesia, ¿no? Sí. Hacía 40 años que no se le hacía nada. Y bueno, con muchas personas, instituciones y demás, se pudo recaudar un dinero con el que se iniciaron las obras, ¿no? Y bueno, ya me dediqué prácticamente a eso. Y en un momento determinado, el obispo me convoca y me propone, en atención a que yo me había ofrecido para esas parroquias, si yo no me quería ir al Borro. Y bueno, yo lo vi como una gracia de Dios. Esta es la mía, dije, y inmediatamente dije que sí, con gran alegría. ¿Eso en qué año fue? Y eso fue, yo hace 2 años y medio que estoy en el Borro. Sí. 2 años y medio, en febrero del 2021. Febrero del 2021. ¿Y con qué realidad te encontraste en el Borro? Bueno, ahí se formó un equipo sacerdotal. Es decir, somos en realidad 2 sacerdotes que atendemos 2 parroquias. Vivimos en el mismo lugar. Vivimos en una de estas parroquias, pero yo me encargo de la parroquia del Borro y este otro sacerdote, Luis Ferrés, se encarga de la parroquia donde estuvo el Padre Cacho, ¿sí? Que abarca la zona de las Acacias, el Marconi y el Plácido de Yauri. Y yo atiendo la zona del Borro, Bonomi, Los Palomares y lo que sería la unidad Casaballe. Y el panorama que yo me encontré, es decir, no es que yo desconociera la zona porque la había visitado en varias ocasiones. De hecho, el sacerdote que estaba antes que yo ahí es amigo mío y lo he visitado en algunas ocasiones y conocí un poquito de la zona. Pero otra cosa es estar ahí todo el tiempo, vivir prácticamente en el barrio, ¿no? Y como toda realidad, uno a veces parece que el Borro es como un compacto, ¿no? Un barrio es, bueno, este barrio es así, tiene estas características. Son todos punto. iguales. No. Claro, no. Yo ahora estoy armando un plan pastoral para la parroquia y lo tuve que dividir en 7 zonas, 7 subzonas, en la que yo identifico que cada una de estas zonas tiene sus características peculiares. Claro. No es lo mismo Los Palomares que la zona del Bonomi. No es lo mismo esto que lo que yo llamo, lo que se llama la unidad Casaballe. O sea, son realidades totalmente distintas. Porque hay asentamientos. Bueno, hay gente, digamos, hay zonas donde son casas de barrio, digamos. claro. Y hay zonas donde está comprometida realmente el Estado no tiene presencia. Sí, hay sitios que no, sitios que están muy olvidados. Por ejemplo, la unidad Casaballe son viviendas que se construyeron hace 60 años, en torno a las cuales se empezaron a construir ranchos de latas, de chapas, de nylon, de cartón. Entonces, es una zona que tiene toda esa realidad en la que no hay saneamiento, no hay alumbrado público, y las condiciones ahí son tremendas en muchas ocasiones. Las ambulancias y eso suelen no entrar allí. Y además todo esto está signado también, ¿no?, por el delito, la violencia, los narcos, etcétera. Realidad que nadie desconoce a esta altura, ¿verdad? Pero vos llegaste a tener algún inconveniente No, yo ninguno. con las personas que estaban ahí ya instaladas. ¿O No, hay para problema? nada. No, la iglesia hace más de 50 años que está presente allí, con distintas obras sociales. En la zona es impresionante el despliegue que tiene la iglesia. Es decir, la iglesia en cierta forma es bastante respetada. A veces la iglesia dice tenemos muchas obras sociales, pero no dice cuáles. Ah, pero te las numero. Claro, pero la iglesia es así. Yo siempre dije, la iglesia comunica muy mal. Es verdad, es verdad. ¿Qué? Tenemos el mejor mensaje mal comunicado. Es cierto. Pero bueno, de todas formas, a pesar de la presencia de la iglesia, había surgido un dato que nos llamaba la atención. Se hizo una encuesta en la ciudad de Montevideo de cuántos católicos había. Y se llegó en esa encuesta que en el entorno del 40% de los montevideanos se declaran católicos.
una declaración nominal. La minoría de la minoría son los que participan, pero un 40% se dice católico. Pero resulta que en esos barrios, un 20% apenas. Ay, ay, ay. Sin embargo, en toda la costa de Montevideo, un 60%. Y esto llamó la atención. ¿Cómo es posible que la iglesia, en los lugares donde está más presente, con un sinnúmero de obras sociales, haya menos cantidad de católicos? Entonces hubo como una autocrítica, ¿no? Un cuestionamiento a la evangelización. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasa en los barrios? ¿Hay otras presencias? ¿O la gente Sí. está preocupada por otras cosas? Eso por un lado. Pero por otro lado también hay un tema que tiene que ver con la iglesia. Porque no hay que echarle la culpa a los demás, ¿no? Es verdad, hay presencia, por ejemplo, de los evangélicos muy fuerte. Sí. Hay una presencia también de la Umbanda muy fuerte, más fuerte aún que el evangelismo. Mira. O sea que... Y, pero las mezclas también. Sí, sí, todo un sincretismo Sí. muy a flor de piel. La gente está muy dispuesta a recibir la fe. Hay tierra fértil. Entonces el cuestionamiento para nosotros era mucho más fuerte. ¿Cómo es posible que la iglesia, estando presente durante tantos años, haciendo tanto bien en esos lugares, teniendo referentes indiscutidos como lo fue el padre Cacho, entre otros, cantidad de religiosos y sacerdotes que marcaron huella, ¿dónde está entonces el tema de que la gente, apenas un 20% se declara católico, cuando el promedio es 40% en toda la ciudad? Entonces ahí el asunto es que no se evangelizó. Es decir, la iglesia se ocupó más de los asuntos sociales que de anunciar el evangelio. Y hemos cedido el terreno, en este caso, por ejemplo, a los evangélicos, que si bien las iglesias evangélicas también tienen obras sociales, pero sin embargo le han dado mucho más prioridad al anuncio explícito de que Jesús es el Señor. Pero la gente tiene fe ahí. Tiene fe, pero si tú no estás... Claro. Pero decir, la tiene. Bueno, pero se da la situación peculiar de que la gente va a la iglesia a pedir surtido, la iglesia católica, a pedir surtido, a pedir asesoramiento jurídico, a atenderse en la policlínica, a pedir ropa, y va los sábados a las iglesias evangélicas a orar y adorar a Dios. Ahí está un poco la disyuntiva en la que nos encontramos, ¿no? Pero, Ha ¿y sido- pero qué pasó ahí? Bueno. ¿La iglesia evangélica es más atractiva para esta gente? No sé si es más atractiva, pero es más explícita que nosotros. Ha sido mucho más explícita en la propuesta propiamente religiosa. Yo diría que los agentes pastorales católicos se transformaron casi que en agentes sociales. Se han ocupado de solucionarle el problema de la alimentación, de la vivienda, de la salud de la gente. Claro. Y por supuesto que tenemos que hacerlo. Y hay que seguir haciéndolo. Pero eso es para el Estado. Pero si el Estado no está, y la gente viene y te golpea que no tiene para comprar medicamento para el hijo que está llorando de dolor, si la gente viene a la parroquia y te dice, padre, hoy no tengo que darle que comer a mis hijos porque hoy hay paro en la escuela, o es fin de semana y la escuela no da alimento, padre, sábado y domingo no comimos nada, lo único que pude tomar es un poco de mate con leche, con yerba usada. ¿Vos tenés que responder a eso? Pues yo puedo decir, bueno, sí, sé que se ocupe el Estado y me lavo las manos, pero la realidad me rompe en la cara a mí. Y yo tengo que atender eso, porque nosotros tenemos un imperativo que viene de Jesús. Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor, te vi enfermo, hambriento, sediento, desnudo? Cada vez que le dieron de comer, de beber, de vestir y visitaron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí mismo me lo han hecho. Entonces, esa es la raíz por la que el cristiano no puede ser indiferente al dolor del hermano. ¿Tá? El amor, que es un imperativo para nosotros. Pero no es lo único, ni siquiera lo principal. El principal mandato de Jesús es, vayan y anuncian el Evangelio. Vayan y anuncien a todos lo que han visto y lo que han oído. Porque si de verdad tenemos fe, el mayor tesoro, el mayor bien que tenemos para darle al otro es a Cristo. El asunto es que
las urgencias materiales nos han hecho desplazar, perder de vista o dejar para una segunda instancia el anuncio. Claro. Y en eso nos hemos equivocado. En eso hemos fallado. Y tenemos que volver a esto y hacer las dos cosas. ¿Y qué estás haciendo para esto? Y yo estoy intentando hacer las dos cosas. Exactamente, porque un misionero cristiano tiene que tener en cuenta estos dos aspectos y ninguno suplanta al otro. El material y el espiritual. Porque el mismo Jesús que dijo, tuve hambre y me diste de comer, es el que dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el que come de este pan que yo daré, que es mi carne, tendrá vida eterna. Es decir, yo tengo que alimentar a Cristo, que se me presenta en el desvalido, en el hambriento, pero también yo tengo que darle el alimento que es Cristo mismo. Porque es el tesoro que la iglesia tiene. Y si la iglesia no lo anuncia nadie. Si yo guardo para mí ese tesoro, no tengo derecho a hacerlo. Porque yo estoy convencido que ahí está la realización, lo más pleno que pueda conseguir un alma humana, que es a Cristo. Y yo no se lo puedo negar al otro. Y yo tengo que anunciar y también atender las necesidades de aquellos desvalidos a los que el Estado no atiende. Pero no es de ahora. Años que no son atendidos. Y en esta realidad, en el barrio, la gente cree en Dios. Sí. Porque esa encuesta no la hacen, ¿no? La gente tiene un sentido de fe, un sentido religioso. Sí. Porque está abierto a la trascendencia. Más allá de qué iglesia. Sí, sí, sí. Gente cree en Dios. Independientemente de eso, ¿por qué? Porque el ser humano naturalmente es un ser religioso. Porque ha sido creado por Dios para Dios. Esa es la verdad última del ser humano. Lo podemos negar. Podemos incluso considerarnos ateos. Pero la verdad, en el fondo, es que somos seres que anhelan, buscan la trascendencia. Porque en nosotros y en el misterio de lo que somos, tenemos hambre y sed de Dios. Con nuestra aspiración a la verdad, al infinito, nuestra capacidad de amar, la voz de nuestra conciencia. Todo eso en mí no se ve, pero es lo que soy. ¿Y quién puede finalmente realmente saciar mi hambre y mi sed de plenitud si no es Dios? ¿Y no te han dicho, creo en Dios pero no creo en la iglesia? Permanentemente. O en los curas. Bueno, O en lo que sea. Si me preguntas a mí, yo tampoco. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Te lo dice un cura. Porque no tengo que creerle a un cura. Como no tengo que creerle a ningún ser humano, en principio, mi fe se deposita en Dios. Ese sacerdote está siendo instrumento de Dios. ¿La palabra que yo doy es mi palabra o presto mi voz para que Dios hable a través de mí? ¿Quién es atractivo, yo o Dios? ¿Qué puedo decir yo si puede Dios hablar a través de mí? Porque ese es el instrumento, la gracia del sacerdocio, entre otras, es poder prestar toda tu vida para que Dios siga actuando y te utilice como instrumento. Porque si yo no digo, por ejemplo, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esa no es mi palabra. Ese es Jesús que te habla a través mío. Y si yo no lo dijera, si yo lo niego, si yo me dedico a decir otras cosas, esto no se conoce. Esto no se transmite. Por eso Jesús ha dicho a la iglesia, vayan y anuncian, prediquen la buena noticia. Porque, dice San Pablo, por la prédica, por el oído, entra la fe. Y el que cree tiene vida, vida abundante. Pablo, quedó corto esto. Ya están colocando la canción de despedida. Pero yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Desde, no sé, pero tengo millones de preguntas. Vamos a dejarlo para una próxima. ¿Cómo no? Porque tu historia en esta quedó. Perfecto. Creo que faltó mucha cosa, pero acá quedó. Faltó bien. Ahora, yo tengo un montón de preguntas que me lo hago hace mucho tiempo y que la gente se hace también. Sí. Así que te voy a tener que pedir que vengas otra vez. ¿Cómo no? Encantadísimo. A charlar,
a tratar de, no sé, de despejar dudas que muchos tenemos y por supuesto comunicar, que creo que en definitiva por algo te pusieron el micrófono adelante. Es verdad. Te estaban invitando Bueno, muy bien. a que lo tengas siempre Muy adelante. Pablo, Bueno, un gusto Para mí también. tenerte Un gusto. aquí y la verdad, lo único que puedo decir, yo creo que la gente también que está del otro lado es vení otra vez ¿Cómo no? o hagamos otras cosas y sigamos con un montón de preguntas que nos hacemos todos. Muy bien. Bueno, yo encantado. Y pasé muy bien. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó el café? Sí, claro que sí. Tengo Muy unos rico. regalos de Hahnemann para hacerte. Ah, ¿sí? Sí, Qué bueno. sí. Están allí en el... Son regalos para Día del Padre, no para el Padre, para el Día del Padre. Ah, somos padres también. Unos regalitos lindos, Bueno, unas cremitas, unas genial. after para después de afeitar, que viene bárbaro, y una Samuel, una crema espectacular para varón, que es excelente. Muchas gracias. Pablo, nos volveremos a encontrar muy pronto Bueno, en estos micrófonos. que Dios te bendiga y los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Nos volveremos a encontrar mañana a las... No, que mañana. Hoy es viernes. La próxima semana, el lunes a las 3 de la tarde, aquí en Oriental, 7:70 para otra super tarde. Charlamos en la Supertarde fue una presentación de Banco República. Pedí tu Pro Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. A charlar, la super tarde te quiere invitar. Ya llegó la hora, el tiempo de terminar. Hasta que muy pronto nos volvamos a encontrar. Charlamos con Henry Navarro, super tarde.